En este 8 de julio del año 2022, nuevamente estamos con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Facetas, porque estamos donde otros no están, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Facetas es una presentación periódica donde destacamos las entrevistas sobre todo, pero también ponemos en consideración de ustedes artículos de diversa naturaleza en la faceta humana que comprende todo aquello. Así que de manera periódica siempre acompáñenos y gracias a nuestros amigos, a nuestras amigas que cada día van suscribiéndose, van adhiriéndose a este proyecto que es especial y diferente a favor de la cultura a nivel de Potosí, Bolivia y el mundo. Bienvenidos sean todos a Facetas. Esta es una presentación para Consultoría Contable Sidhedi Wiñay, con los servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. La especialidad de Sidhedi Wiñay Consultoría Contable radica en la consultoría especializada en contabilidad minera. Las oficinas de Sidhedi Wiñay Consultoría Contable en calle Quijarro 107, esquina Omiste, y los teléfonos de contacto celulares 718-10670, 724-32-860, 757-20-881. También estamos por una fina gentileza del Instituto Técnico Superior San Martín, que pone en consideración de todos y cada uno de ustedes carreras profesionales a nivel técnico superior. Hoy la gran novedad para una formación profesional radica en sus dos nuevas carreras, perito en banca, 4 semestres técnico medio, para incluirse laboralmente en el maravilloso mundo de la banca, perito en banca, y también administración de empresas en 3 años. Recabe estos informes en la oficina académica del Instituto Técnico Superior San Martín, que está ubicada en calle Ayacucho, número 26, casi esquina Cochabamba, aquí en Potosí, Bolivia. Los celulares de contacto 724-25-951, 793-43-858. Instituto Técnico Superior San Martín. Hoy, señoras y señores, queremos con ustedes, y por casi 30 minutos, dedicar ese maravilloso tiempo de facetas para hacer una retrospección, que prácticamente es algo que nos encanta hacer, es algo que nos gusta. Y hoy quiero hacer una retrospección histórica de cómo fue el trabajo de la prensa, sobre todo de la prensa escrita, los periódicos en papel, para que ustedes se den cuenta. Pero ¿por qué hago esta pequeña observación? Porque voy a referirme a ese análisis histórico, breve por cierto, de lo que sucedía con las publicaciones de la prensa escrita casi a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En esa época, por lo menos en Bolivia, que todavía no había llegado a sus 100 años de vida republicana independiente, no existía, no se conocía la radio, peor la televisión. Pero lo que siempre hubo gracias al invento de Johann Gutenberg, como es la imprenta, era la prensa escrita, la prensa del papel, como alguien diría. Y realmente es digno de destacar todo ese trabajo maravilloso que los periodistas de aquellas épocas, básicamente en las ciudades principales que en ese entonces no contaba el país, sino que eran las que económicamente le daban movimiento, reitero, al país. Y estaban en La Paz, Oruro, Cochabamba y por supuesto Potosí. El tema de la comunicación, las vías camineras, era un problema que no se tenía idea de cómo resolver. Sin lugar a dudas que el ferrocarril, aunque tampoco podemos decir que el presidente de ese entonces, y ustedes saben a quién me refiero, para la historia instaló la construcción del primer ferrocarril, pero si analizamos la historia fue para que ese presidente, que era un industrial minero,
hizo esa construcción para sacar los minerales que extraía hacia el extranjero. En realidad no lo hizo con ese patriotismo con el que tendría que actuar un presidente para hacer obras de verdadera valía. Pero ahí está la historia, así fría, y eso es lo que ocurrió en ese tiempo y en esos años. Volvemos al punto principal de este programa. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo se elaboraba un periódico? ¿Cuál era el modus operandi desde el punto de vista técnico para que un periódico, que en la mayoría de los casos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tenían muy poca duración? A ver, comencemos a hacer ese repaso gracias a la obra de Gastón Dick Ocio, a la investigación de don Gastón Dick Ocio en su obra Bolivia de ayer. Realmente es una gran obra y hoy quiero hacer conocer esa fuente para que ustedes se den cuenta, en este caso, cómo funcionaba la prensa escrita nacional. De un siglo a otro, del 19 al 20. Canje de ejemplares para tener noticias nacionales. Un título bastante sugestivo. Canje de ejemplares para tener noticias nacionales. Las noticias del interior del país que publicaba un periódico eran las recibidas por telégrafo, no muchas, y las copiadas de las páginas de los periódicos llegados por correo a su redacción. Mucho antes del tendido de líneas telegráficas, trabajo que se hizo en gran parte del territorio nacional entre 1879 y los primeros años del siglo XX, los órganos de prensa ya hacían el canje de ejemplares de sus ediciones para tener noticias de otras ciudades y de los centros mineros. La posterior vinculación de los departamentos gracias al telégrafo no significó la desaparición del sistema de canje, porque las constantes suspensiones del servicio telegráfico, suspensiones que duraban muchos días y hasta más de un mes, dejaban a los periódicos sin telegramas de prensa, obligándoles a seguir poniendo en sus secciones de noticias del interior las que traían los periódicos canjeados. Algo singular, algo que realmente nos llama la atención. El telégrafo, entonces, como ustedes acaban de darse cuenta, era el motor principal para la transmisión de las noticias que tenían que llegar a la redacción de esos periódicos. Y si había interrupciones, generalmente por causas naturales, no se publicaba el periódico. A ver, pongámonos a pensar qué sucedería en este momento si en el mundo dejara de funcionar el Internet o la Internet. Sería una verdadera catástrofe. Pongámonos a pensar y hacer esa comparación. Pero sigamos con el canje de ejemplares para tener noticias nacionales. Pero las noticias que se leían en una ciudad de hechos que se habían producido en otras regiones del país no eran noticias frescas, sino atrasadas porque las diligencias o las asémilas que llevaban el correo y los periódicos hacían el viaje de una población a otra en muchos días. Y también porque un periódico, por aprovechar la salida del correo, servicio que se hacía una vez por semana, enviaba a sus colegas ejemplares de las últimas 3 ediciones. Por esto y para orientación de los lectores, dice don Gastón Dick Ocio, la mayoría de los diarios ponían en la sección de noticias del interior la fecha de la última edición recibida como canje. Por ejemplo, el 24 de enero de 1901, el Correo del Plata de Santa Cruz, antes de dar las de La Paz, dijo: fechas hasta el 1 del corriente mes de enero. Quiere decir esto que las noticias que ese día puso no eran solo del 1 de enero de 1901, sino también de fechas anteriores a diciembre de 1900. Así que aquel 24 de enero de 1901, los cruceños se enteraron de los acontecimientos ocurridos en La Paz por lo menos 24 días atrás. Por supuesto que no toda la información que llegaba a Santa Cruz tenía tanto retraso. Muchas noticias se recibían allí el día anterior a su publicación, eran las transmitidas por el telégrafo. Hoy tenemos un celular, un smartphone, hacemos un clic y tenemos
al instante lo que está aconteciendo en los confines del mundo. Las redes sociales realmente en este siglo XXII, mientras se las dé el uso correcto, juegan un papel muy importante. Así hemos comenzado este programa de Facetas en la emisión de hoy, destacando el canje de ejemplares para tener noticias nacionales. Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. La gran novedad en cuanto a profesionalizarse a nivel técnico medio y nada más que en 4 semestres, todo legalmente establecido. Así es la nueva carrera Perito en Banca que le ofrece el Instituto Técnico Superior San Martín. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que tienen esa vocación, esa inclinación, esa adhesión, diría yo, a esa actividad. Y esta es una magnífica oportunidad para poder titularse a nivel de técnico medio en 4 semestres como perito en banca, además de administración de empresas en 3 años a nivel técnico superior. Eso es lo que le ofrece en este momento el Instituto Técnico Superior San Martín, que está ubicado en calle Ayacucho 26, casi esquina Cochabamba. La especialidad de Sibjedi Wiñay en el área contable minera es sin lugar a dudas lo más importante que destaca. Consultoría especializada en contabilidad minera, además de los servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sibjedi Wiñay está en calle Quijarro, casi esquina Omiste. Así estamos con las facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Sigamos con este análisis de lo que significaba el trabajo de la prensa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por ejemplo, vamos a analizar de manera breve cómo funcionaba, cuál era la hermenéutica periodística del periódico El Vapor. Ustedes escucharon o alguna vez se enteraron que existía ese periódico con esa denominación, El Vapor. Pues este periódico circulaba en la ciudad de Oruro y estoy dando lectura a ese comentario de la edición del martes 1 de enero del año de 1901 al periódico El Vapor, reitero, de la ciudad de Oruro. ¿Cómo era la tarifa de prensa? Aquel tiempo regía una tarifa de prensa para los telegramas enviados a los periódicos por sus corresponsales. El Estado fomentaba así la labor del diarismo. Y para beneficiarse con la tarifa diferenciada, los órganos de prensa debían tramitar para sus corresponsales el reconocimiento de esa condición por la Dirección General de Correos y Telégrafos. En agosto de 1901, dice don Gastón Dick Ocio en su análisis histórico, el corresponsal del Correo del Plata, así como ustedes escuchan, en la ciudad de La Paz, no tenía todavía ese reconocimiento. Por esto, el día 5 no pudo enviar noticias a Santa Cruz con la tarifa de 10 centavos por palabra. 8 días después, el diario cruceño dijo: nuestro corresponsal nos dice con fecha 5 del presente mes: señor director, no puede usted figurarse los inconvenientes que tengo para empezar a transmitir noticias. El jefe de la oficina telegráfica dice no poder admitir telegramas para la prensa sin autorización de la Dirección General. Hace días que ando tras ellos sin conseguirla. Atentamente, Gamasa. Otra particularidad, no anécdota, sino particularidad que tenía la prensa en esos años, sigamos enterándonos, claro que sí. Por ejemplo, el mensaje presidencial fue transmitido en 25 telegramas. La tarifa de 10 centavos por palabra comenzó a cobrarse en 1899, pero en principio solo para los telegramas transmitidos por la línea Desaguadero-La Paz, que trabajaba en conexión con la de Puno. Perú, 6 meses después, la medida fue ampliada a despachos de prensa transmitidos por todas las oficinas telegráficas del Estado. El texto para un telegrama para la prensa no podía exceder de 200 palabras. Así disponía el reglamento de la Dirección de Telégrafos, y por este motivo, en agosto de 1901, el corresponsal en La Paz de El Comercio de Cochabamba envió a esa ciudad en 25 telegramas el contenido del mensaje leído por el presidente
Pando en la instalación del Congreso Nacional. El periódico paceño del mismo nombre, El Comercio, alabó el esfuerzo periodístico de su colega cochabambino diciendo lo siguiente el 22 de agosto. Por segunda vez en Bolivia, El Comercio de Cochabamba ha publicado íntegro el mensaje presidencial enviado a esa ciudad inmediatamente después de su lectura ante el Congreso. La transmisión le ha sido hecha por su corresponsal en La Paz en 25 telegramas de 200 palabras cada uno. Y el servicio informativo del Comercio es excelente y la empresa no omite gasto alguno para servir de la mejor manera posible a su público lector. Sigo sorprendiéndome y me imagino que ustedes lo mismo, porque es un cambio radical que, por supuesto, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, nadie se imaginaba, claro, porque nadie tiene el don de ver el futuro, pero nadie se podría haber imaginado lo que más de 100 años después, 120 años, tenía que ocurrir con la llegada del siglo XXI en cuanto al funcionamiento de la prensa. Y en este momento, este es un comentario pero muy personal, lo que yo veo es de que las redes sociales tienen un punto importante y me atrevo a decir que están sobre el funcionamiento de la radio, de la televisión. Aquí ya no interesa saber si la radio se escucha por satélite, uno puede escuchar radio por internet, o si los canales de televisión están en el cable, que poco a poco comienza a desaparecer. O están todavía por video codificado. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que gracias a la internet, en las redes sociales, uno puede ver de todo. Puede ver periódicos de otros países, pero las redes sociales están jugando un papel muy importante. Yo recuerdo muy bien, aunque todavía esa costumbre un tanto inveterada, existe en Potosí, para no ir lejos, aquí en Potosí, Bolivia. Hay personas que merecen nuestro más grande respeto porque son todavía las últimas personas que dicen, nos sentamos a almorzar, nos sentamos en familia, sintonizamos la radio X, porque en esa radio, a la hora del almuerzo, así textual, tenemos que escuchar las noticias. Eso recuerdo bien que también sucedía hace unos 40 años atrás, cuando uno todavía podía disfrutar de la onda corta, porque no se olviden que la transmisión en radio, la broadcasting radio, era en onda media, generalmente para audiencia local o de un determinado radio de acción, y la onda corta, en cambio, se podía escuchar no solamente desde La Paz, desde Santa Cruz en Bolivia, sino uno podía escuchar La Voz de América desde los Estados Unidos, podía escuchar radios desde Chile, radios desde Moscú. Había un programa, no recuerdo la radio, pero que decían Escucha Chile, como un mensaje de afrenta en esos años al presidente Pinochet de Chile. Inclusive radios de Japón, radios, en fin, de todas partes del mundo. Esa era la onda corta. Y hablando de mensajes presidenciales, como acabamos de leer, eso fue gradualmente cambiando. Si a finales de 1899 y comienzos de 1900, el mensaje presidencial del presidente Pando, dice, fue enviado en 25 telegramas y con 200 palabras cada uno, hoy el mensaje presidencial de cualquier jefe de Estado, con solo hacer un clic, uno tiene en su celular. Y no solamente hablamos de mensajes presidenciales, también podemos hablar de otro tipo de actuaciones en cualquier faceta humana. Solo pongo como ejemplo. Dense cuenta cómo realmente han cambiado los tiempos. Y sigamos, pero destacando esto del funcionamiento de periódicos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y dice acá don Gastón Di Cosio en su magnífica obra Bolivia de ayer: estamos tentados a demandar al ramo de telégrafos, a propósito de lo que hace algunos minutos daba lectura. En cuanto a información del exterior,
El comercio no pudo cumplir durante varios días su buen propósito de ofrecer a sus lectores con regularidad noticias de diferentes puntos del globo. El 24 de marzo de 1901 puso únicamente las pocas que le llegaron por una sola vía. El motivo quedó señalado en este breve anuncio que hizo aquel día. Nuestro servicio telegráfico, interrumpidas todas las líneas, nuestro extenso servicio de Buenos Aires, no nos ha sido transmitido. Restablecida por pocos momentos la línea del desaguadero, hemos alcanzado a recibir los telegramas que publicamos. El día 26 seguía interrumpida la línea telegráfica del sur del país en la sección Potosí-Cotagaita. En esa fecha el periódico paceño dijo con resignación: tenemos que conformarnos con las pocas noticias que hemos recibido del exterior por la vía de Antofagasta, Chile. Afortunadamente para los sufridos periodistas de entonces, la línea del sur quedó habilitada el día 28. Y esto permitió que la prensa de La Paz, igual que la de otros departamentos, reciba una cantidad considerable de telegramas, pero pocos sirvieron porque la mayoría trajo noticias que ya no tenían valor. El 29 de marzo, al volver a poner información del exterior, el comercio dijo algo que nunca haría. Servicio telegráfico restablecido ayer, el servicio por las líneas del Estado. Hemos recibido una cantidad considerable de telegramas por la vía de Buenos Aires, de los cuales damos hoy solo los de últimas fechas. Estamos tentados a demandar al ramo de telégrafos por daños y perjuicios por los telegramas que han ido a dar al canasto. Dense cuenta cómo era el mundo en ese entonces, cómo funcionaban. Ese es el término, los periódicos, reitero, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Usted está en compañía de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Facetas es una transmisión periódica a través del canal de YouTube, porque estamos donde otros no están, en el que uno puede enterarse primero de las actividades del quehacer humano en todos los campos. Si ustedes se han dado cuenta, este programa tiene relación para hablar de cultura, para hablar de deporte, para hablar de hechos históricos. En fin, en este momento es una gama inconmensurable de palabras que tengo en mi mente y que no podría prácticamente sacar de manera pausada para que ustedes se den cuenta el nivel de proyección que tiene este programa. Y esto también quiero explicar, porque muchas personas me han preguntado por qué dicen que Facetas es al viejo estilo de la radio y televisión. Es una muy buena pregunta y agradezco a quienes me la han formulado. Tenemos ese eslogan porque personalmente primero me gustó siempre la radio, desde muy niño. Me encantaba escuchar la radio, escuchar la voz de un locutor, escuchar la música, en fin, todos los programas que podía ofrecer la radio. Pero a pesar de que en este tiempo la radio ya no tiene esa proyección que tenía hace muchos años atrás, y esto cabalmente, primero por el tema de la televisión, que ahora también va pasando a segundo plano, sino por el tema de la internet, de las redes sociales. Pero algo que nunca va a perder la radio, y si uno se ha puesto a pensar seriamente, es de que le otorga al oyente las sensaciones cromosomáticas y las sensaciones auditivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede primero hacer trabajar bien el oído para captar todo lo que está ingresando para ser procesado en el cerebro humano. Y las sensaciones cromosomáticas uno puede imaginarse. Suponiendo que está hablando un locutor con una voz estentórea, grave o aguda, etcétera, como quieran ustedes, uno puede imaginarse, solo imaginarse, cómo sería físicamente ese locutor. O cuando se están escuchando el relato de las noticias, uno también puede imaginarse. Ese es el viejo estilo de la radio. El viejo estilo de la televisión. Muchos de ustedes seguramente, primero habrán visto en el cine
o habrán visto en algunas telenovelas, pero básicamente se recordarán cómo funcionaba el Canal 7 de televisión boliviana en sus primeros años. Y también era casi al mismo estilo de cómo funcionaban otros canales de televisión, especialmente en los servicios informativos. Un buen porcentaje de esos servicios informativos, cuando se lo veía en imagen al presentador, un buen porcentaje de tiempo, digamos un 60-70%, se lo veía al presentador o locutor de televisión, dando la lectura, o leyendo, si ustedes quieren, esa información que transmitía al público. Y solo un 20-30%, después de la presentación de esa noticia, que reitero era en forma leída, recién aparecía la imagen. O se lo veía ahí al locutor de televisión leyendo, así como en este momento podrían verme a mí, me pongo a leer algo y empiezo a describir los hechos, las acciones de lo que estoy leyendo. Para mí ese es el viejo estilo de la radio y televisión. Y Facetas está una especie de vintage, queriendo acomodarse a lo que es la tecnología actual, y estamos en eso. Quizá nos faltan muchas cosas, nos disculpan, pero poco a poco habremos de mejorar. Pero hemos ingresado a comunicarnos con ustedes en este canal de YouTube que se ve en sus transmisiones para Potosí, para Bolivia y el mundo. Eso es lo nuevo, lo moderno. Pero están viendo a una persona que todavía está con ese estilo, reitero, de la radio y televisión de los años 70 y de los años 80. Ese es un estilo especial. Por eso decimos, estamos donde otros no están. Y no olviden, señoras y señores, que esta presentación de Facetas es por gentileza del Instituto Técnico Superior San Martín, con las carreras en novedad, perito en banca, a nivel técnico medio en 4 semestres y administración de empresas 3 años a nivel técnico superior. Instituto Técnico Superior San Martín, carreras profesionales, reitero, a nivel técnico superior, tiene sus oficinas y sobre todo el lugar donde uno va formándose profesionalmente, ambientes pedagógicamente adecuados. Así funciona el Instituto Técnico Superior San Martín, calle Ayacucho número 26, casi esquina Cochabamba. Y los celulares 724-25-951 y teléfonos fijos, el 62-29-094. También esta es una presentación para CIFGE de Viña y Consultoría Contable, a cargo de los profesionales licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Las oficinas de CIFGE de Viña y Consultoría Contable en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, el teléfono de contacto, el teléfono fijo, 62-231-05. Todavía tenemos algunos minutos más para seguir destacando esto de la prensa escrita sobre todo. Vamos a destacar enseguida, para concluir el programa, algo que también me ha llamado la atención y cuya fuente, reitero, es Bolivia de ayer, de la investigación de Gastón Dick Ocio. Para concluir este programa dedicado a destacar históricamente, a retrotraer en la mente, a hacer conocer a ustedes cómo funcionaban, cómo se editaban, cuál era su forma de publicación de los periódicos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, voy a dar lectura a 3 datos importantes. Solo canjes de Tarija trajo el correo, ilustraciones de actualidad y opiniones distintas sobre reaparición de 2 diarios. Comencemos con solo canjes de Tarija trajo el correo. El correo de los departamentos del sur, que llegó a La Paz la noche del 22 de marzo de 1901, además de correspondencia de Sucre, Potosí y Tarija, trajo periódicos, pero solo de esta última ciudad, es decir, de Tarija. Como no le llegaron telegramas de prensa por estar interrumpido el servicio telegráfico a causa del robo de un alambre, el comercio únicamente
publicará noticias breves de Tarija, pero tampoco pudo ofrecer a sus lectores el día 24. Estoy leyendo textual. La principal sacada, dice, de la estrella de Tarija era la que informaba sobre un fenómeno natural ocurrido allí, nada menos que 21 días antes. Así la resumió el periódico paceño. El correo intermedio llegado del interior de la República nos ha traído solo canjes de la capital Chapaca. De uno de ellos tomamos la más notable. La noche del 3 del presente mes se dejó sentir un fuerte remesón en el que felizmente no ocurrió nada y solo duró muy poco. Cosas anecdóticas que sucedían, pero lo más destacado es cómo sabían acomodarse a esa vida, que era lógico, ¿no? Nadie podía pensar en 1900 lo que tendría que suceder en 1980 o en el año 2020. Es ridículo hablar así, pero esto es lo digno de destacar y esta es la forma de conocer esas facetas del periodismo en aquellos años. Ilustraciones de actualidad. Muy pocas veces al año los periódicos ponían fotograbados en sus páginas, hechos en sus talleres o en el exterior del país, pero eran solo de ciudades, de personajes nacionales y extranjeros y no de obras que estaban realizando o de los acontecimientos políticos, cívicos y sociales de días anteriores. El periódico El Vapor de Oruro fue el único que el 1 de enero de 1900 publicó fotograbados. Eran fotografías del poeta Urquidi de la plaza de Cochabamba, de don Serapio Reyes Ortiz, del prefecto de Oruro, del autor del escudo de la municipalidad de Santa Cruz, del administrador del ferrocarril de Antofagasta y del Hospital San Juan de Dios. Estos fotograbados se hicieron en sus talleres, pues según el mencionado periódico, ellos contaban con máquinas y personal competente para hacer esa clase de trabajos tanto en cincografía como en galvanosplastía. Otro periódico, La Estrella de Tarija, el martes 27 de agosto adornó una de sus páginas con 2 grabados del presidente de México, don Porfirio Díaz. Los mismos, considerados por el periódico ilustraciones de actualidad, eran parte de la buena cantidad de grabados que acababa de recibir del exterior. En aquella fecha, el diario tarijeño, decano de la prensa nacional, dijo que no dudaba de que con ese adelanto y con el esmerado servicio telegráfico de su exclusiva propiedad, sus lectores quedarían satisfechos. Después del 30 de agosto, publicó 3 grabados de sucesos de la China. Finalmente, otro punto importante, opiniones distintas sobre la reaparición de 2 diarios. Los periódicos de la oposición eran agresivos y usaban términos inapropiados al hablar del gobierno y de la prensa oficialista. Bueno, eso siempre ha existido. El 5 de febrero de 1901, La Capital, periódico de carácter político, religioso, comercial, literario y noticias en general, expresó con estas palabras su desagrado por la reaparición de un vocero del Partido Liberal en el gobierno. Ha vuelto a salir a circulación el desequilibrado y energúmeno el radical, así decían, que sin respeto muerde al género humano. Distinta fue la opinión que tuvo en relación a otro órgano de prensa que también reanudó labores. Se nos transmite por telégrafo la información grata, dijo al comenzar su nota titulada La Estrella de Tarija, de que en días pasados ha vuelto a la circulación este periódico. Saludamos la reaparición del viejo órgano periodístico que se viera obligado a interrumpir sus labores patrióticas a causa de la situación de fuerza creada por los cruceros. Así, señoras y señores, hemos transmitido para ustedes lo que de verdad significaban los pocos periódicos que teníamos en Bolivia, en Tarija, en Cochabamba, en La Paz, en Potosí, en Santa Cruz y por supuesto también en Oruro. No conozco, pero voy a continuar con la investigación. También sabemos que han habido destacados periódicos en Beni y en Pando, pero así era Bolivia. Así funcionaban los periódicos en aquellos años. Y reitero, el cambio es radical. Yo pienso que es más de 180 grados el cambio que podemos tener hoy. ¿Cómo uno puede, con solo hacer un clic, tener todos los periódicos, la prensa escrita, de cualquier parte del mundo? Realmente
el conocimiento humano, la tecnología ha dado gigantescos pasos. Y lo único que debo decir es de que hagamos buen uso de las redes sociales, hagamos siempre buen uso de la tecnología. Porque se sobreentiende que las redes sociales y la tecnología tienen que estar a favor de la causa humana, a favor de la causa de hombres y mujeres, niños que habitan el planeta Tierra. Lo contrario sería hacer un mal uso de las redes sociales, un mal uso de la tecnología. ¿Qué dicen a todo esto? Espero sus comentarios y quiero siempre agradecerles por su atención a estos minutos a Facetas. Esta ha sido una presentación para Instituto Técnico Superior San Martín, que ofrece carreras profesionales a nivel técnico superior y la que prácticamente es la más importante en este momento, perito en banca, 4 semestres técnico medio. Instituto Técnico Superior San Martín, en calle Ayacucho, número 26, casi esquina Cochabamba. También agradezco la fina gentileza de nuestro otro auspiciador, como es CIFE de Hueña y Consultoría, que está en calle Quijarro, casi esquina Omiste, y tiene los servicios disciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral, y su especialidad de CIFE de Hueña y Contaduría Contable es la consultoría especializada en contabilidad minera. Muchas gracias por su deferencia, señoras y señores, y en este fin de semana tendremos también una programación diferente. Así que síganos a través del canal de YouTube de Iván Marcial Durán Fernández. Facetas, porque estamos donde otros no están. Muchas gracias por su gentileza al haber dispensado su atención a estos casi 30 minutos. Volveremos en cualquier momento para presentar Facetas.